Kaixo guztioi, hola a todos y a todas. La verdad es que no me gustaría más que estar allí con vosotros en este momento en el que de alguna forma lo que intentamos es hacer una declaración de ciudades europeas por el derecho a morir dignamente. La verdad es que quiero agradecer a la Asociación de MD de Cataluña la invitación, pero que no voy a poder asistir porque los compromisos que tengo aquí en Portugalete pues, me impiden desplazarme, pero sí por lo menos a través de este pequeño vídeo daros una semblanza del por qué el Ayuntamiento de Portugalete ha emprendido junto a la familia Lorente, una familia portugaluja muy querida, este proyecto. Cuando aprobamos la declaración institucional aquí en Portugalete, que fue la primera que se aprueba en un ayuntamiento de Euskadi y también una de las primeras que se aprueba en otros ayuntamientos vascos, aunque en Cataluña sí ya tenéis una trayectoria y una andadura, teníamos claro que de alguna forma es la única parte de nuestra vida que nos queda por decidir libremente. Hoy en día tenemos la posibilidad de querer nacer o no nacer a través de la regulación de la ley del aborto, tenemos la capacidad de saber si queremos vivir o no y poder más o menos dignamente, pero sin embargo no tenemos el derecho a decidir cómo queremos morir. Y eso es simplemente porque esa ley orgánica que está pendiente de tramitar en el Congreso de los Diputados, que está bloqueada en la mesa por el Partido Popular y Ciudadanos, por única y exclusivamente en temas políticos se impide semana tras semana que se pueda debatir en el Congreso de los Diputados. Nosotros no pedimos ni condicionamos a nadie su voto, simplemente que se pueda debatir y que cada partido político pueda votar conscientemente y libremente qué es lo que quiere, pero por lo menos que no se impida su tramitación. Y si se impide esa tramitación es porque sabe que hay una mayoría parlamentaria en estos momentos que haría que saldría adelante esa ley de eutanasia tan necesaria, ya no diría para miles y miles de personas en nuestro país, sino para millones y millones de familias, porque todos en nuestras familias pues tenemos casos de personas que están agonizando, están sufriendo un final de su vida que no se merecerían y cuando anteriormente además ellos ya habían manifestado su intención de no seguir alargando su vida de una forma innecesaria con ese sufrimiento tanto para ellos como para sus familias. Así que simplemente animaros, seguir empujando. Tenéis aquí en Portugalete, en Vizcaya, desde su ayuntamiento, antes un parte de sus vecinos y, como no, a la familia Lorente, que sé que va a estar allí y que nos va a representar muy bien con unos testimonios que realmente os pido que los escuchéis porque transmiten una cercanía, un cariño y sobre todo un empuje para realizar este proyecto impresionante y que por tanto, bueno, pues lo conseguiremos. Sé que es difícil, pero entre todo empujando, yo creo que esa ley de eutanasia la veremos más pronto que lejos para que la puedan aplicar todas y cada una de las familias libremente en su ejercicio individual. Así que muchísimas gracias, Enrique Casco, y ánimo.